Buenos días. Espero que ustedes hayan aprendido algo de las grabaciones anteriores. Recuerden que esos temas deben de estudiarlo y garantizar su aprendizaje a través de la guía de los cuestionarios que le hemos incluido. En el día de hoy vamos a estar compartiendo algunos detalles acerca de las hernias de la pared anterior del abdomen. Hernias de la pared anterior del abdomen. Las hernias de la pared abdominal a nivel de la pared anterior las vamos a clasificar de la manera siguiente. Tenemos las hernias epigástricas, hernias umbilicales, hernias inguinales y hay otras de menor frecuencia, las hernias de Spiegel, que son las que van a aparecer a nivel del borde lateral del músculo recto anterior del abdomen, hernias de Spiegel. Tenemos también otras hernias, aquellas que salen a través de una incisión, de ahí su nombre. Son las llamadas hernias incisionales. Incisionales, es decir, de la palabra incisión, significa que el paciente ha sido operado anteriormente, ha tenido una cicatriz y a través de la incisión que se ha realizado, protruye una masa herniaria. Pero ¿cómo detectamos una masa herniaria? Es muy fácil detectar una masa herniaria. Generalmente el propio paciente, cuando está diciendo su historia, da a entender al médico de que se trata de una hernia. Pero el médico debe de examinar al paciente. Debe de observar, la inspección es lo primero, pero también debemos de palpar el paciente, palpar el lugar por donde protruye la masa. Al palpar este lugar, vamos a encontrar una debilidad anatómica en el lugar de aparición de ese abultamiento. Y esa debilidad la vamos a sentir al colocar nuestras manos, el pulpejo de los dedos, la cara palmar de los dedos y de la mano, de la palma de la mano, en el área, sobre todo al colocar el pulpejo de los dedos, vamos a notar que hay un anillo débil que se hunde dentro de esa área. Y esa demarcación, esa debilidad, es lo que llamamos hernia. Hernia. Aunque no siempre esa debilidad va a ser franca y depresible. Pero ¿por qué a veces no? Bueno, todo depende de la característica que tenga esa hernia. Si tiene contenido adentro que no se pueda devolver hacia la cavidad. Muchas veces se queda empaquetado el contenido, que puede ser epiplón generalmente, y eso va a formar una masa ocupante, una masa que ocupa esa área de la debilidad anatómica, y entonces la depresión y la vuelta hacia adentro de ese contenido muchas veces se torna imposible y no debemos forzar. A veces tenemos que realizarlo ya cuando estamos en el acto quirúrgico. Es muy fácil mandar al paciente a toser. El paciente tose y usted le ve la protrusión de la masa herniaria a través de la pared abdominal. Estos pacientes, sobre todo cuando tienen hernias inguinales, usted debe de dejarlo de pie antes de hacerle el examen físico en la camilla. Usted lo deja de pie y los manda a toser o que pujen un poco con la boca cerrada y usted va a ver cómo inmediatamente, si la hernia no estaba visible, se le va a poner visible, apareciendo un abultamiento en el área anatómica afectada. Algunos pacientes van a cursar
con otros tipos de hernias, como por ejemplo la hernia femoral, que es la que aparece por debajo del ligamento inguinal. Es decir, esta hernia va a protruir en la parte inicial de la región del muslo, a nivel del triángulo femoral. Ya ustedes saben que las hernias femorales y las inguinales se diferencian por la ubicación anatómica. Una hernia femoral aparece debajo del ligamento inguinal y una hernia inguinal aparece en la región inguinal. Entonces, debemos de saber esta ubicación anatómica para hacer los diagnósticos de las hernias. Entonces, ¿cuál es sintomatología? ¿Cuáles signos y síntomas puede tener un paciente afectado de una hernia? La sintomatología varía y algunos pacientes inclusive no van a tener signos y síntomas. A veces hay pacientes que van a venir por otra patología y nosotros en el examen físico le descubrimos que tienen hernias y se lo decimos al paciente. Le decimos, mire, usted no está aquí por eso, pero usted también tiene una hernia en tal lugar y hasta se la enseñamos para que ellos sepan de qué le estamos hablando. Porque hay hernias que nunca le han molestado a los pacientes y que en muchos pacientes que son llenitos, son medio gorditos, la cantidad de tejido adiposo no deja que ellos la puedan notar, a menos que le esté doliendo, le esté molestando, y es ahí cuando hacen hincapié en el problema que tienen. Muchos pacientes van a venir con la historia que después de levantar una caja, después de hacer un esfuerzo físico bien fuerte, sintieron que algo les sonó, que algo les rompió a nivel de la pared, donde después usted descubre que se le produjo una hernia, porque las fibras se hiperextienden en tal grado que son las que van a detonar que haya un escape de contenido. Generalmente se elonga el peritoneo y esa elongación del peritoneo, formando una saculación ciega, es la que va luego a permitir el deslizamiento de algunas asas intestinales o de otras estructuras a través del saco herniario. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que se derivan de una hernia? Bueno, tenemos dos complicaciones principales, que son la incarceración y la estrangulación. Incarceración y estrangulación. Que no se le olviden estas dos complicaciones. ¿Cuándo decimos que una hernia está encarcerada? Bueno, ese es el paciente que va a llegar aquejado de un gran dolor y de un abultamiento doloroso ya un poco endurecido en el área afectada. Este empaquetamiento endurecido se va a tornar muchas veces turgente. Hay un proceso inflamatorio fuerte en el área y mucho dolor, porque lo que ha pasado es que el contenido herniario se ha quedado atrapado de tal forma que ya un poquito la vascularidad ha comenzado a afectarse. Es como si tuviera una obstrucción. Entonces las asas intestinales, si están ahí, el aumento y todo lo que esté contenido en ese saco herniario se va a inflamar de tal forma que después de pasar 6 o 7 horas y más, ese contenido puede ya estar gangrenoso, ya puede estar hipóxico, necrótico. Y cuando ya hay necrosis, entonces decimos que hay una estrangulación. En las hernias estranguladas hay compromiso vascular franco, lo que no pasa en la encarcerada, donde todavía el compromiso vascular no ha ocasionado la necrosis del contenido del saco herniario.
Entonces, muchos de esos pacientes van a terminar con incisiones diferentes a las acostumbradas para operar las hernias, porque vamos a tener que investigar y explorar mejor el contenido herniario y vamos a tener que hacer resecciones, muchas veces resecciones intestinales, resecciones del omento, y podemos encontrar otros órganos ahí dentro de ese saco herniario. En algunos pacientes, hasta el testículo y el cordón espermático van a estar ahí involucrados, y muchas veces las torsiones testiculares por horas y horas han ocasionado necrosis del testículo, a veces hasta un ovario, el apéndice vermicular y otras estructuras pueden estar ahí. Es decir, que debemos de aprender a valorar las hernias, sobre todo aquellas que con mayor frecuencia llegan a las emergencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos pacientes? ¿Y cómo pueden llegar estos pacientes que ya están en esa etapa? Esos pacientes pueden llegar hasta ya con un abdomen agudo. Recuerden lo que hemos hablado del abdomen agudo. Entonces, un paciente con esa masa dolorosa en la región inguinal o donde la tenga, hablamos de la región inguinal porque son las más frecuentes en nuestro medio y sobre todo cuando llegan a las emergencias. Pero puede ser que se le encarcere una hernia en cualquier otro lugar. Entonces, el paciente, aparte del dolor que va a tener en el área, va a tener náusea, vómito, entre otras, porque es un paciente que llega obstruido, parcial o totalmente. Entonces va a tener las manifestaciones propias de una obstrucción intestinal. Entonces hay que tener eso en cuenta. Hay otros datos de alarma. Cuando el paciente está con una hernia estrangulada, el área, la piel afectada, la piel del área, va a cambiar de color. Se va a tornar enrojecida y a veces hasta equimótica, dependiendo de las horas y horas que hayan pasado con esta situación. Hay que tomar en cuenta esto y por favor, vamos a aprender que las hernias inguinales, cuando se le hace el abordaje, sobre todo si usted hace un abordaje local, cerciórese de hacer una buena exploración. A veces hay que sacar más el intestino hasta que usted ve el intestino sano, porque usted no puede estar echando hacia la cavidad un intestino sin revisar. Por eso se recomienda en estos casos, cuando hay ya una hernia estrangulada, que tenemos que hacer procedimientos más amplios, abrir el paciente, hacerle una incisión en la línea media del abdomen para poder visualizar directamente de una manera abierta el contenido herniario y hacer una buena laparotomía y una resección en mejores condiciones. Ya ustedes tienen que aprender esos detalles porque muchos de ustedes van a ser cirujanos. Entonces tienen que irse aprendiendo estos detalles. Y cuando estén en una emergencia con pacientes con estas características, ustedes saben que tienen que llamar al departamento de cirugía para evaluar estos pacientes. Algunos casos de estos, aunque el diagnóstico se hace con el examen físico, pero ustedes saben que la medicina ha cambiado mucho con respecto a las ARS y a otras instituciones, donde a veces requieren que el médico haga una sonografía y que el sonografista escriba que el paciente tiene la hernia en tal sitio. Pero no siempre va a ser así. A veces hay especialistas de sonografía que no ven el defecto y entonces
Si no lo ven, no lo van a escribir. Es decir, que ustedes tienen que saber que el diagnóstico de hernia de la pared abdominal es básicamente un diagnóstico clínico que usted hace durante el examen físico del paciente. Porque el paciente, cuando está en la posición de decúbito supino, que ese paciente acostado, en muchos casos la hernia, el defecto, ¿no? El contenido se le va otra vez hacia la cavidad abdominal y no se le va a notar, a menos que usted lo mande a hacer algún esfuerzo. Muchas veces, si usted quiere verlo, le está enseñando a otro alumno, otro estudiante, usted le dice al paciente, venga, siéntese. Y a ese esfuerzo que él hace cuando se va a sentar, hace que le protruya la hernia en el lugar señalado, cuando él está tratando de incorporarse. Usted a veces lo puede hacer adrede para que se note y se observe. Hay muchas técnicas para reparar las hernias. Y en la actualidad, desde hace muchos años, se están usando las mallas sintéticas y mallas de otra naturaleza. Pero no todos los pacientes se requieren malla. El paciente que tiene una buena estructura anatómica todavía, que usted tiene cómo repararle, muchas veces usted prefiere no ponerle una malla. Y si el paciente no quiere, tampoco se lo va a poner. Es decir, que no todos los casos hay que ponerle la malla. Ahora, si usted tiene un paciente con una anatomía amplia destruida, que ya lo han operado varias veces, ese es un paciente que la mejor opción es usted combinar su técnica con la aplicación de una malla. Que hoy en día esas mallas están hechas de distintos materiales. Y hay mallas especiales inclusive para que tengan una colocación interna. Después del advenimiento de la cirugía laparoscópica, muchas mallas se colocan de manera interna a través de dispositivos especiales que ellas mismas traen. Entonces, ya eso es algo ya más profundo para el conocimiento de los cirujanos. Es decir, ustedes cuando vayan a hacer la residencia de cirugía van a estar expuestos a estas explicaciones. Si alguien tiene algún otro comentario, pues sobre la marcha y nuestras clases presenciales vamos a aclarar todos estos conceptos. Recuerden que el blog tiene un lugar para comentar. Ustedes pueden buscarlo donde dicen comentario y ustedes a través de la investigación y de ese mismo comentario pueden llegar a otras conclusiones. Porque estamos para eso y vamos a usar la tecnología, vamos a aprender, vamos a colaborar unos con otros con ese conocimiento que estamos logrando y que ustedes mismos están colaborando. Ya en la próxima ocasión vamos a hablar de otros temas. ¿Entendieron? Porque eso es una guía explicativa para que ustedes sigan abundando en el tema. Una guía explicativa, recuerden. Porque recuerden que las hernias, por ejemplo, desde el punto de vista general, pueden ser adquiridas y congénitas. Hay pacientes que nacen con hernias y hay otros que la adquieren. Por ejemplo, las hernias incisionales son adquiridas porque nadie nace con una incisión ya y con una hernia después de la incisión. Entonces, la hernia se llama congénita porque el niño nace con esa hernia. Y dentro de las congénitas podemos tener hernias inguinales, hernias umbilicales, etc. Hay pacientes que tienen tendencia a debilidades anatómicas extremas en varias partes y a veces vienen a la consulta con varios defectos, hasta 4 y 5 defectos hemos encontrado en pacientes. Ya esos pacientes tienen condiciones predisponentes, aparte de las que hemos mencionado, a esa producción de hernias. ¿Entendieron muy bien?
Entonces, en la próxima ocasión vamos a mencionar algunas hernias de la pared abdominal posterior, como las llamadas hernias del triángulo de J.L. Petit, que son menos frecuentes, pero que aparecen de vez en cuando y debemos de saber que ellas existen, que están ahí, que están en la pared posterior del abdomen. ¿Entendieron? Entonces, hay que conocer este tema. Hernias de la pared abdominal, que no se le olvide. Y por eso hemos incluido algunas preguntas de este tema para que ustedes refuercen un poco más el conocimiento. Gracias.